Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Buenos días para todos. Nos encontramos en un nuevo pueblo, ciudad, que se llama Cruja o Cruje. Cruje, exacto. Está en la montaña, no saben lo que nos costó llegar con la panchita, pero llegamos de un tirón. ¿O paramos? No, de un tirón. De un tirón. Se la bancó. Pensando que la panchita no llegaba, pero sí, se la jugó. Estamos bastante altos, pero no solamente eso, sino que llegar fue como un zigzagueo muy cerrado, de curva muy cerrada. Pero bueno, acá estamos, con un día de sol espléndido. Hermoso. Y nos vamos a conocer la parte linda que tiene este lugar, que es su centro histórico. Así que vamos para ahí. Rápidamente, nos estamos quedando adentro de un parking cerrado. Es la primera vez que pasa y no estamos pagando, es gratis. Un parking gratuito, techado. Sí. Y es raro porque estás como medio encerrado, entonces los ruidos como que se amplifican. Sí. Es una nueva experiencia para nosotros. Pero a la vuelta ya tenemos esta calle que es una de las principales. De hecho, tiene todas las propuestas gastronómicas, lucecitas de noche. Está todo muy lindo. Está muy bien conservado el centro histórico. Ya vamos a ver ahora lo que es el bazar, que va a ser lo primero que vamos a atravesar, que está también conservado todo el estilo bien otomano. En precisamente ver esto, ¿no? Como que los pisos son así como de adoquín, de piedra. Claro. Y también vamos a ver que hay mucho tejido tradicional por acá. También el que tenemos... Estamos en búsqueda de un tejidito, porque tenemos un almohadón que ya tiene sus 3 años de viaje. Es el almohadoncito que va arriba del watercito, sí, que nos oficia de puff. ¿Y qué viste? Y ¿no te parecen súper lindos? Sí, el celestito, ponele. 7 euros. Ok. 7 euros, el chiquito. Thank you very much. Have a nice day. Todavía es muy temprano en la mañana y los puestos recién empezaron a armarse. Y ayer que llegamos, justo hablábamos con Fer de que nos da una impronta cusqueña allá en Perú, ¿no? Acá le dicen que esto es el estilo otomano en realidad. Ajá, mirá. Como en las callecitas así empedradas, todo lo que tiene que ver como con las fachadas con piedras. Pero claro, nosotros nos remontó a lo ya conocido. Claro, Ollantaytambo, Cusco mismo, o sea... todos los mercaditos también con artesanía son muy parecidos a esto. Además de que está también en la montaña como pasa allá, ¿no? O sea, está toda la construcción sobre la falda de la montaña. Se ve que está gigante aparte. Todo muy tranquilo por acá. Igualmente tienen la impronta del vendedor que te abarca, ¿no? El que te invita a pasar. Te invita a pasar y... Acá encontré una info, tiene justo como una imagen de 1849, y dice que del siglo XVII al XIX este viejo bazar fue uno de los más largos, con alrededor de 200 tiendas, con estas mezclas que decíamos, ¿no? Entre textiles, artesanías, hay mucho trabajo en madera, en plata. Así que bueno, creo que es un gran lugar para comprar souvenirs. Sí. Así que nosotros ya encontramos el nuestro, pero totalmente. Acá podríamos haber encontrado un bunkercito también. Donde termina o empieza, depende cómo lo miremos, el bazar, terminamos en lo que es la
fortaleza y el castillo de Cruje. Uno ingresa por allá de forma totalmente gratuita y continuamos subiendo y adentrándonos entonces a través de la fortaleza hacia el castillo. Ayer llegamos en la tardecita cuando salimos de Tirana y dijimos, bueno, vamos a ver qué ofrece este lugar, a ver si realmente está bueno para grabarlo. Y llegamos a este lugar que dijimos, che, hay que venir mañana a filmarlo y a poder mostrárselos porque realmente nos pareció sumamente lindo, un lugar como lleno de paz, un gran espacio verde, que uno pueda venir acá a verse un lindo atardecer, muy recomendable. Además también tiene como lugares para, bueno, si te gusta más la parte histórica, entrar a algún que otro museo, y si venís con un poquito de hambre también hay un par de restaurantes. Un lugar sumamente silencioso, cuidado, está muy lindo, con una vista increíble. Y acá, al estilo bien castillo, los clásicos carteles que marcan la distancia con diferentes lugares del mundo. Y de maderita, ¿no? De maderita, claro. De hecho, acá también, mira, un asiento, todo hecho de madera. Yo no sé si justo esta madera es de olivo, pero en teoría muchas de las artesanías que hay por acá son hechas con las maderas de los olivos. Mira. Es como lo tradicional. Se ve bastante madera y claramente se ve mucha piedra utilizando los recursos que la montaña te da. Y por allá, hoy estaba mirando a lo lejos, se ve un poco el mar. Me parece que se ve la parte de Durrés, era la ciudad que está cerca acá de... Sí, tienen más costa igual hacia arriba, fue como la primera que nosotros conocimos, pero capaz que sí. Vaya a saber una, ¿no? Resopla. Como estamos cansados de ayer que hicimos el capítulo de Tirana, que caminamos mucho, un poquito de sol, un poquito de pastito, los dos estamos pidiendo quietud. Atravesamos ese huequito de la fortaleza y nos trajo hacia la vieja iglesia, que es del siglo XV, que bueno, obviamente está ahí como tratando de sostenerse, pero lo que sigue llamando la atención es que siguen conviviendo las dos culturas desde hace muchísimo tiempo, porque a la entrada tenemos las ruinas de una mezquita. Sí, exacto. Eso marca a las claras que este territorio siempre fue aceptado para todas las religiones. Y de fondo hay un barcito súper lindo, la verdad que le pega el solcito, tiene unas lindas mesas. Por ahora está vacío porque es temprano, pero debe de funcionar bien, porque además allá arriba tiene todas las mesas y sillas con vista al valle. De acá se ven las mesitas del restaurante que les decíamos, con la vista privilegiada de lagos y montañas de todo Cruje. Miren este detalle de los vestidos típicos de Albania en versión niño o niña. Y estos también son unos gorros bien típicos albanés del campo de acá, de esta zona. ¿Estos serían los famosos zapatitos que veíamos en Souvenir? Puede ser, tienen sí algo de eso. Continuamos ruta hacia el próximo pueblo,
¿Qué se llama, Fede? Ay, no, me dejas. No. Letze. Ah, sí, ¿lo sabías? Perfecto. Letze. Lo único que sé es que nos vamos acercando con la frontera con Montenegro. Vamos a quedar a 1 hora más o menos de hacer frontera. Pero vamos a estar unos días en este pueblo, si es lindo y el lugar es lindo. Así. Es pintoresco. Exacto. Ahora nos queda 1 horita de viaje, que son en realidad unos 47 kilómetros, pero como les dijimos, salir de Cruje es donde está el desafío. Miren acá el mapa que plantea una bajada. Ahora va a ser bajada, Por suerte. por suerte. Arrancamos la parte del bosque. Tiene mucho bosque esta parte. Nos dieron ganas de quedarnos en algún lugar por acá, pero Sí. bueno. Yo tenía un poco de miedo por el frío, porque como Cruje estaba más alto, pensé que podíamos pasar un poco de frío, pero la verdad es que la noche estuvo re agradable. Sí. Se una buona applicazione, María Fer, hemos llegado después de una ruta muy linda y el día que sigue estando espléndido. Espectacular. Sí. ¿Dónde estamos bien? Llegamos Eso. A Letze, Letze. no sé cómo se dirá bien, pero bueno, estamos justo. Nosotros veníamos con la intención de estacionarnos en el parking que está acá, porque Park Fortnite decía que era gratuito, pero llegamos acá y nos dimos cuenta de que no. Y por suerte Pusieron igual. una casilla, por eso que no, ahora ya se paga y era todo esto. Pero conseguimos un lugarcito. Sí, estamos tipo ahí a la vuelta, encontramos justo la calle, así que espectacular. Y nos queda como todo un paseo, me parece, por recorrer, y el centro nos queda para aquel lado, así que estamos cerquita de todo. Vamos a recorrerlo. Vamos. Esta pasarela es la transición que te lleva entre esta plaza y el inicio del centro. Lo veía en el mapa, pensé que era como más tirando a un pueblo y de pueblo no tiene nada, porque, o sea, es tranquilo, lo noto tranquilo, pero tiene edificios, comercios, mucho tránsito. Se lo nota igual muy bien cuidado, limpio. Es verdad, en el mapa se veía chico como un pueblo, pero tiene medio movimiento citadino, ¿no? Sí, claro, claro. Se nota que es importante dentro del baño también este lugar. Vamos, Lu. Pero decime, ¿va a dónde? Algo que ya hemos constatado, probado y que ya es una realidad es que con la llegada de la primavera han llegado ellas, Las frutillas. las frutillas, que normalmente están entre 200, ayer las encontramos a 150, la bandejita. Y bueno, vienen bastante dulces, ya están maduras, son bastante grandes en comparación. Están muy buenas, la verdad. Están buenas, ¿no? Sí, sí. Es lo más lindo de la primavera para mí. ¿Hace cuánto no veíamos una cabina de teléfono de la Sí. de antes? Esto ya es reliquia de verdad. Sí. Ahora le han sacado todo, me parece. No sé cómo funcionaría. Capaz que era como con lector de tarjeta acá. Tic. Puede ser, sí. Fede me viene haciendo bullying porque yo le dije que quería filmar este pueblo y la verdad es que caminamos todo el centro y no había nada muy emocionante por mostrarles, pero llegué a este
punto de información turística que, le voy a dar vuelta, nos muestra un poquito cuáles son los atractivos que nosotros tenemos en esta ciudad de Lecce. Arriba, acá está lo que sería la ciudad, arriba tenemos un castillo, que acá tenemos una mejor imagen porque nosotros la verdad es que no vamos a subir, ya me aburrí de trepar a castillos. Después vamos a ver ahora un memorial que hay a Schenkenberg y también hay un museo etnográfico. Y si se preguntan dónde está el castillo, por allá arriba anda. El niño quedó ofendido por no poder tocar a Lucy. Sí, aquel niño venía directo a Lucy, pero Lucy lo esquivó. Lo ignoró. Ahora sí llegamos a la parte más linda que tiene este pueblo, ¿no, Fede? Sí, es un gran parque lineal con estas partes, estos vestigios históricos. Yacimientos arqueológicos. Sí, claro. Y acá al lado, que eso va a ser la vuelta a la camioneta, porque nosotros estamos sobre el río, hay un cauce de un río a lo largo, también con un camino muy lindo. Esta es nuestra caminata mañanera siempre. Sí, porque en realidad nosotros llegamos acá no buscando como un gran punto turístico, sino un lugar donde poder quedarnos tranquilos un ratito, trabajar, ponernos un poquito al día, ajustar cómo va a ser nuestro próximo recorrido, darle como un cierre a Albania también, ¿no? Sí, claro, que de hecho este es el último video de albanés. Es verdad. Pero bueno, terminó siendo muy lindo porque quedamos muy cerquita de todo este paseo bien verde al lado de un río. Ahora sí llegamos al paseo que les decíamos. Esta es nuestra caminata diaria al costado del río, que de este lado es muy tranquilo. Ya que él ya pasa la carretera. Claro, allá hay un patito. Suelen haber patos por cada cierto espacio. Vinimos hasta el puente para cerrar este capítulo de Pancha la Vida y también este periplo por Albania, porque hasta acá llega, no sé, nuestro paseo, vamos a decir. Exacto, o sea, llegamos hasta acá en busca de tratar de alivianar el crudo invierno europeo y creo que lo cumplimos con creces porque fue un país sumamente gentil en ese sentido. Por más que tuvimos un par de semanas intensas de lluvia, después lo que predominaba era el cielo celeste y el solcito. Es verdad. Así que nada, por suerte pasamos un periplo muy lindo por Albania, conocimos lugares muy hermosos, comimos las cosas típicas también, nos dimos el lujo de poder comer bastante afuera. Así que en el próximo episodio seguramente nos estemos encontrando en la frontera rumbo a Montenegro. Vamos a ver cómo nos va en este nuevo país de los Balcanes. Exacto, un nuevo país, una nueva adrenalina para entrar, así que los esperamos en el próximo capítulo. Chau, chau.